Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche de viernes. Hoy es 14 de diciembre del año 2018 y bueno, pues avanzando hacia la recta final de este último mes del año 2018. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Y bueno, pues quiero agradecer a todos quienes en este momento se están enlazando con nosotros a través de nuestro portal en www.emcs.com.mx, asimismo en especialistas médicos al cuidado de su salud y en revistasinrecreo.com en Facebook Live. Esta noche tenemos preparado un programa de verdad muy importante, con un tema de salud también muy interesante para todos ustedes, mismo que hemos preparado de verdad con mucho aprecio y mucho cariño. Especialistas médicos al cuidado de su salud es el único programa del género médico en llevar para todos ustedes información médica de actualidad en voz de expertos especialistas calificados y certificados a todo el estado de Veracruz, a la República Mexicana y a varias ciudades del extranjero. Les agradezco que esta noche estén con nosotros, una noche aquí en la capital del estado de Veracruz, lluviosa, fría, pero bueno, una noche invernal muy a modo de estas fechas. Sean todos ustedes bienvenidos y bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa para que también ustedes participen con nosotros de manera activa a través de nuestras redes sociales, de nuestro chat en esta plataforma y a través del 2281-3312-68 vía mensajes de WhatsApp. Vamos a presentar pues al invitado de esta noche. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta al invitado de esta noche. Pues esta noche, debido a varias circunstancias, pues vamos a hablar de un tema porque la producción finalmente también nos lo ha solicitado, porque muy seguramente usted está muy interesado en conocer algún problema, algún tema de la especialidad de gastroenterología, y decía yo, justamente con la producción que lleva a todos ustedes este programa, que prácticamente en 2 años y medio pues no hemos tenido un tema de esta especialidad, y bueno, pues esta noche quiero decirles que tengo el honor de verdad de estar con todos ustedes que me siguen. Esta noche pues la presentación del invitado pues es precisamente de un servidor, quien charlará con todos ustedes y para todos ustedes de un problema de salud muy importante como lo es el síndrome de intestino irritable, colon irritable o colitis, como convencionalmente se le ha denominado. Y bueno, pues como me marca la producción que tengo que presentarme pues con todas las garantías pues de este programa, pues quiero decirles que yo soy egresado de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, ya hace algunos años pues de estar en la práctica médica, hice la especialización en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde además tuve la especialización o el adiestramiento en endoscopía gastrointestinal. He sido profesor de varios cursos de adiestramiento en el Hospital General de Zona número 11, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Asimismo, profesor titular de cursos para especialización en medicina familiar para internado de pregrado en el mismo hospital que comento. En su momento, pues también tuve el agrado de ser secretario de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Veracruz, y bueno, pues actualmente me desempeño como médico adscrito al Servicio de Gastroenterología y Endoscopía del Hospital General de Zona número 11, aquí en Jalapa, Veracruz, y también pues dedicado a la práctica privada de esta especialidad. De manera que me da mucho gusto estar con todos ustedes. Vamos a charlar de un problema de salud, como ya lo mencioné, como lo es precisamente el colon irritable. En la mayoría de las ocasiones, todos
todos hemos estado ante un evento de dolor abdominal que además se acompaña de distensión del abdomen, es decir, muchos gases al interior del abdomen, en los intestinos, sensación de pesantez, inclusive algunos cambios en cuanto a las características de las evacuaciones. Y lo digo porque en general, pues la prevalencia o la cantidad de personas que llega a presentar estos problemas, de acuerdo a ciertas cifras, pues oscilan entre el 5, 10, 15%, en donde prácticamente hombres y mujeres la padecen y han tenido en algún momento este tipo de problema. Pero bueno, cuando decimos colon irritable o colitis, todos seguramente se están imaginando que en alguna ocasión efectivamente han tenido estos síntomas. ¿Cuánto en realidad de todo esto ha sido síndrome de intestino irritable o ha sido única y exclusivamente un trastorno funcional digestivo por transgresión o algún alimento que se ha llegado a consumir, bebidas también que tienen que ver con fermentación y obviamente todos estos aspectos que generan producción de gases al interior del intestino? Y yo trataré de ir charlando con todos ustedes algunos aspectos relacionados con este importante problema de salud. Tengo, de hecho, alguna información que quisiera compartir con ustedes también en este monitor. Si la producción me puede ir avanzando algunas de las diapositivas o alguna de la información que está en pantalla, trataré de ir considerando, y para todos ustedes, pues lo que estamos viendo en este momento es la anatomía y localización del colon. Pues, lógicamente el colon o intestino grueso se localiza a nivel del abdomen. Ahí podemos ver inmediatamente por debajo del hígado, por debajo del estómago y ubicado prácticamente en todo lo que es la parte central de nuestro abdomen o de nuestra barriga. El colon o el intestino grueso tiene 3 segmentos en los que se divide o por los cuales nosotros llegamos a conocer precisamente su anatomía, y es justamente una sección que va desde donde aparece la apéndice hacia la parte ascendente, llamado justamente colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, que también comunica con la porción terminal o el recto, llamado de esta manera. De tal forma que, bueno, pues esta es la ubicación, la localización del colon en el abdomen o en el cuerpo, y de allí que vamos a partir, obviamente, con algunas definiciones que tenemos nosotros que considerar. Mire, si usted ha padecido alguno de los problemas o malestares que en algún momento vamos a mencionar, sobre todo dolor abdominal, y no es un dolor abdominal ocasional. Actualmente hay ciertos criterios que hablan de que las personas que han padecido o sufrido al menos 3 meses consecutivos o 12 semanas, y no necesariamente consecutivos, pueden irse sumando gradualmente algunos de los signos o síntomas que voy a mencionar, como son precisamente el dolor abdominal, algunos trastornos que tienen que ver con el cambio en las evacuaciones, que este dolor abdominal disminuya al momento de la defecación o incluso con la expulsión de gases a nivel del recto, y que se asocie con cambios en las consistencias o en la consistencia de las heces. Esto podría estar usted ante un problema, obviamente, de intestino irritable. Pero bueno, ese es el factor que nosotros tomamos desde el punto de vista de la especialidad para poder determinar si la persona, el paciente que nos está visitando en el consultorio por primera vez, ha sufrido o ha padecido este tipo de problemas a lo largo de su vida. De tal forma o de tal manera que, bueno, además de todo esto, se vienen asociando una serie de signos y síntomas que también son muy importantes, y son los aspectos que tienen que ver con la defecación. En muchos aspectos, las deposiciones nos van dando de cierta forma una guía, pues, o nos dan una idea de cuál es el tipo de patrón que predomina en estos pacientes. Recuerden que la gran mayoría de las personas que han padecido de colitis o colon irritable también se han quejado de sufrir estreñimiento o diarrea.
Pues el colon irritable generalmente así se clasifica, son problemas como los que ya mencioné, del dolor abdominal que mejora con las evacuaciones, la expulsión de gases, que se asocia a cambios en la consistencia de las evacuaciones y que además puede cursar con estreñimiento, con diarrea o con los dos aspectos en el cambio o en el trastorno, pues, que tiene que ver con las evacuaciones. Y es que de allí que para nosotros es muy importante determinar, porque no todo lo que duele a nivel abdominal es una colitis. A lo mejor hay factores, como lo dije en un principio, que tienen que ver fundamentalmente con el tipo de alimentación. Fíjense que hay muchos aspectos que son muy importantes. Generalmente las mujeres tienden a sufrir en un mayor porcentaje este tipo de trastornos que ya mencionamos, dolor abdominal, sobre todo porque la mayoría de las mujeres en edad reproductiva, pues bueno, tienen sus ciclos menstruales, a veces son ciclos menstruales irregulares, en unas ocasiones son ciclos menstruales que son dolorosos y que además se asocian también con estos cambios. Fíjense que hay otros aspectos que tienen que ver con todo esto que estoy mencionando, como son depresión y ansiedad. En estos tiempos en los que por distintas razones se cursa con estos signos o síntomas relacionados con depresión o ansiedad, también tiene mucho que ver la presentación del colon irritable. Es más, hace muchos años, pues, se acuñó el término de colitis nerviosa. ¿Por qué? Porque todos estos factores estaban asociados exclusivamente o de esa manera eran relacionados. Si usted acudía al médico y la primera pregunta que le hacía era: ¿es usted nerviosita o es nervioso? ¿Es usted preocupado, aprensivo o tiene una personalidad demasiado irritable? Pues bueno, seguramente las molestias de su intestino tienen que ver exclusivamente con un problema nervioso. Pero al cabo de los años, pues esto se ha visto que bajo ninguna circunstancia tiene que ver exclusivamente. Hay factores que son muy importantes, como el tipo de alimentación. En estos tiempos y en estas temporadas, sobre todo en donde la gran mayoría de los alimentos son condimentados, grasosos, irritantes, incluso en muchas ocasiones las bebidas embotelladas, gaseosas, el café, el alcohol y muchas de los alimentos que cotidianamente se llegan a consumir producen de alguna manera algún fermento que generalmente va a ocasionar que el colon se distienda, se llene de gas y que al mismo tiempo obviamente desencadene dolor abdominal, que es una de las características que tiene este problema del colon irritable. Vamos a ver si tenemos en pantalla, por favor, otra de las placas o de las diapositivas, porque fíjese que esto que le acabo de mencionar respecto al patrón de la defecación, para nosotros en el ámbito de la gastroenterología, pues sí es muy importante preguntarle al paciente, a la paciente que acude por primera vez al consultorio, las características bajo las cuales está teniendo su patrón de defecación. Y para eso nosotros, al hacerle las preguntas, tenemos una tabla, tenemos una escala que valora desde el ámbito de aquellas personas, y seguramente en pantalla lo van a poder ver, que tienen el factor de deposición o de evacuación, como dice la gente. Es que, doctor, cuando yo voy a evacuar son bolitas las que hago, generalmente llamadas sílabos, o el patrón que tiene que ver con estreñimiento importante. Esta escala que nosotros manejamos pues se llama escala de Bristol, y que es muy importante cuando uno le pregunta al paciente, porque otro de los aspectos que son también relevantes existen cuando le pregunta uno al enfermo: ¿está usted evacuando de manera normal? Y el paciente generalmente dice: estoy evacuando normal. ¿Pero qué es normal en términos del patrón de evacuación? Pues obviamente en ocasiones ni siquiera es un patrón de evacuación normal. Seguimos con el tipo 2, que bueno, habla de un estreñimiento ligero. Tipo 3, en donde las características de la defecación pueden ser ya de alguna manera normales, consideradas así también para el tipo 4, y de allí comenzamos a tener los aspectos de la escala de Bristol con características que tienden a la diarrea.
Por eso, en muchas ocasiones, el paciente va a referir que está evacuando de manera explosiva, que va al baño y que no tiene una evacuación formada, que al final de cuentas expulsa mucho gas al momento de la defecación, poca materia fecal, pues todos estos trastornos y todos estos hábitos que el paciente refiere, para el médico gastroenterólogo es o son de suma importancia porque nos orientan sobre todo a pensar qué características del colon irritable o del síndrome de intestino irritable tiene este enfermo. De tal manera que, bueno, es otra de las cosas que también se caracteriza precisamente para poder llegar a un buen diagnóstico. De manera que si usted en este momento que nos está viendo a través de nuestras plataformas y está valorando realmente cómo se ha comportado su hábito defecatorio, sus signos o síntomas en los últimos 3 meses o de manera acumulativa, pues al menos en 12 semanas, si no continuas, discontinuas, pero que reúna este criterio, muy seguramente usted ha padecido o está ante un problema de síndrome de intestino irritable. Quiero aprovechar, y no necesariamente por el hecho de hacer un corte, sino agradecer a todos quienes están siguiendo esta transmisión precisamente a través de nuestras plataformas de internet en www.emcs.com.mx, en revistasinrecreo.com, que quiero aprovechar también para felicitar a todo el staff, a todo el equipo de producción de Revista Sin Recreo, porque recientemente ellos festejaron su 15º aniversario de estar al aire, de estar llevando información, como bien lo dice, ciencia, política y demás áreas afines al periodismo. Y también estamos transmitiendo a través de especialistas médicos al cuidado de su salud en Facebook Live, de manera que, bueno, pues agradecerles a todos quienes están justamente esta noche siguiendo nuestra transmisión. Y bueno, pues voy a aprovechar porque sí, ya tengo aquí en nuestro chat a, de verdad, muchas personas conectadas, de verdad que les agradezco muchísimo. Créanme que es un tema que a mí en lo personal, no me agrada como tal por ser un tema médico, pero la verdad es que es un tema muy importante, es un problema de salud que cuando nos ponemos a hacer un recuento de qué cantidad de personas llegan a padecer este problema, verdaderamente sí estamos ante un problema que es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos o esperamos. Y quiero saludar a Juan Francisco Guatemala Lima, quien nos dice, excelente programa, saludos, estimado doctor Aguirre, muchas gracias Juan Francisco, gracias por la distinción de estar con nosotros. A Marta Guerrero Cao dice, buenas noches, excelente programa, felicidades, un mega abrazo, bendiciones, muchas gracias. También para Ana Luisa Cardosa, buenas noches, excelente programa, muchas gracias Ana Luisa, precisamente, bueno, pues haciendo este programa para todos ustedes que esta noche están siguiendo nuestra transmisión. Y pues nosotros tenemos que ir al primer corte de esta noche, de este programa. Tenemos todavía muchas cosas muy importantes y muy relevantes relacionadas con este tema, como lo es el síndrome de intestino irritable, de manera que no se vaya, vamos a hacer una pausa muy breve y estamos de regreso con todos ustedes. Ay, quisiera borrar unos añitos de mi rostro. Estamos de regreso con todos ustedes en este su programa, especialistas médicos al cuidado de su salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Y bueno, pues esta noche charlando para todos ustedes con relación a un problema de salud verdaderamente importante como lo es el síndrome de intestino irritable, el colon irritable o colitis. Debo agradecer de verdad a todos quienes están pues enviando saludos, felicitaciones, a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión a través de las redes sociales que hemos mencionado. Participen con nosotros en nuestro WhatsApp vía mensajes al 2281-3312-68, al igual que en nuestro chat en revistasinrecreo.com o en especialistas médicos al cuidado de su salud. Y fíjese que antes de irnos al corte, pues comentábamos precisamente todos los saludos que estamos recibiendo. También quiero agradecer los saludos de la señora María del Carmen Fortuny, que ella dice, doctor Aguirre, buenas noches, felicidades, excelente programa. También pregunta cuáles son los principales o cuáles son las principales causas del colon irritable. Mencionaba hace un momento
que el colon irritable pues es una entidad o diríamos una serie de signos o síntomas, precisamente por eso llamado síndrome, porque propiamente pues no es una enfermedad, aunque la tratemos como tal. Que obedece y tiene su origen en diversas causas. Decía hace un momento que la ansiedad, la depresión, los aspectos de la alimentación que tienen que ver obviamente con el consumo fundamentalmente de harinas, grasas, azúcares, incluso algunos alimentos que pudieran ser desde el punto de vista aparentemente sanos, pero productores altamente de gas, como las calabacitas en cuanto a verduras, col, brócoli, coliflor, que a lo mejor alguien diga en este momento, pero bueno, algunas de ellas son recomendadas inclusive para tratar o prevenir de alguna manera el cáncer de colon. Sin embargo, para un paciente con colon irritable o con colitis, pues estas generalmente llegan a ocasionar mucha formación de gas abdominal, me refiero a esa sensación de llenura, de pesantez que refiere la gente en su mayoría. Y aquí quiero hacer mención también que no nada más son factores relacionados con la alimentación. Siempre yo les he comentado a mis pacientes que los factores que tienen que ver también con la herencia, en donde muchas veces en la familia, la mamá, la abuelita padecieron síntomas o problemas de esta naturaleza, casi siempre van llegando, pues, diríamos, a las últimas generaciones. Entonces hablamos ya de factores propios, los factores que tienen que ver con el consumo de alcohol, de tabaco, café, decíamos, los refrescos embotellados, finalmente, y en la gran mayoría de las ocasiones, cuando hablemos de los aspectos de la alimentación, lo vamos a mencionar, pero no hay como tal una dieta o un tipo de alimentación que se diga, este tipo de dieta está establecido para pacientes que tienen colon irritable o colitis, de manera que bueno, pues son múltiples las causas, múltiples los factores. También quiero aprovechar para, bueno, pues darle lectura ya a algunos saludos y felicitaciones de parte del doctor radiólogo Adrián López, de la señorita Delia, pues ya decíamos de mi amigo Francisco Guatemala, del reumatólogo Víctor Gil, de la locutora Cielo Jiménez, muchísimas gracias, un saludo Cielo, señorita enfermera Nereida, del doctor Guerra, del doctor Modesto. Y aquí hay una pregunta que a mí me parece muy importante, porque cuando comencé a hablar del tema de intestino irritable, dije que era muy importante definir algunos aspectos que tienen que ver sobre todo con de qué manera o por qué llamarle colon irritable. Y aquí la señora María Luisa de Banderilla, Veracruz, ella nos escribe y nos dice que si es lo mismo colitis que colon irritable. Pues desde el punto de vista técnico, vamos a decirlo de esta manera, la gran mayoría de las personas que se inflama, que sufre de estreñimiento o sufre de diarrea, o generalmente, fíjense, hay otro dato muy importante, la gran mayoría de las personas se queja que después de la comida del mediodía, háblese 12, 2, 3 de la tarde, comienza a generar mucha formación de gas. Es más, la gran mayoría, sobre todo de las pacientes que llegan al consultorio particular o que acuden a la atención institucional, se quejan generalmente de que estos malestares se presentan prácticamente del mediodía hacia la tarde-noche, de tal forma que 5 o 6 de la tarde, todas estas personas sufren de este problema de distensión abdominal, tienen inclusive que a veces aflojar un poquito la ropa o utilizar ropa holgada, porque en la gran mayoría de las ocasiones el dolor es tan intenso, la incomodidad, y sobre todo algo de lo que se quejan con mucha frecuencia es de no poder relacionarse socialmente en ocasiones, en reuniones, pues con amistades, porque si sufren de diarrea, pues inmediatamente están tomando los alimentos, se despierta un estímulo que llega pues obviamente desde el estómago hasta el colon y recto, en donde el deseo es evacuar de manera inmediata. Ese es un problema. El paciente o la paciente que sufre de estreñimiento generalmente no tiene estos problemas, pero tiene los demás factores asociados que también pues la o los hacen vulnerable. De hecho, en pantalla tenemos allí una diapositiva en donde se pretende ejemplificar cómo o de qué manera se van presentando algunos de los signos y síntomas que ya mencionábamos. El dolor localizado, pues aquí vemos, bueno, el caso es una mujer que lleva su mano al abdomen porque generalmente es a donde refiere la gran mayoría los malestares. Es más, en general,
he tenido pacientes que han identificado por sí mismos que el consumo de picantes, salsas picantes obviamente, irritantes, refrescos de cola, café y otros alimentos les generan dolor. Ellos mismos dicen, ya detecté que si consumo tales alimentos, tengo dolor, tengo molestias, me inflamo y desafortunadamente, pues bueno, insisto, a veces esto llega a olvidarse y se reincide en la idea de el consumo, sobre todo de alimentos que tienen que ver con, pues desencadenar justamente estos malestares. Ahora, si usted que en este momento nos está viendo, se pregunta, bueno, yo tengo todos estos malestares, yo tengo todas estas molestias, es más, estoy seguro que usted mismo está identificando en este momento y está diciendo todo lo que se está mencionando allí, yo lo tengo, yo lo padezco, nada más que de manera asociada. Hay algunos casos de pacientes que llegan a tener hemorragia rectal o sangrado rectal. Y en la gran mayoría de las ocasiones, pues bueno, la gente dice es un problema hemorroidal y como que lo pasan por alto. Yo creo que es momento de hacer una reflexión porque esta partecita que muchas veces yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, el problema del tubo digestivo es desde la boca hasta el recto y el ano. ¿Por qué? Porque como médicos nosotros tenemos que hacer una evaluación general, global, de qué características o qué problemas está teniendo nuestro paciente. Pero bueno, ¿cuándo consultar al médico especialista? ¿En qué momento llegar a un consultorio de especialidad? Cuando usted note determinados signos, como ya decía yo, adelgazamiento en las características de las evacuaciones, diarrea, obviamente el sangrado rectal, puede haber inclusive anemia o puede haber algunos de los malestares que en ocasiones se han mencionado, esos problemas de dolor abdominal que son los que llevan a los pacientes justamente a solicitar atención médica porque fue un dolor abdominal después de una comida pues irritante, grasosa o condimentada y que generalmente ocurrió de noche o de madrugada. En ocasiones, la gran mayoría también consulta porque tiene evacuaciones líquidas o porque sufre de estreñimiento. El último caso que recuerdo de una paciente prácticamente cerca de 21 días sin poder defecar, cosa que es bastante incómoda porque los pacientes sufren verdaderamente de problemas al momento de la defecación y que obviamente ya han consultado médicos para tratar de mejorar este problema sin algún éxito en el momento que, bueno, han sido pues atendidos. Yo considero que estos aspectos sí son importantes porque la gran mayoría asume que las colitis o el colon irritable o el intestino irritable pues es un problema de salud que va a pasar con el tiempo. Es más, estoy mal de mis intestinos, pero tengo que acudir o tengo que ir ahorita a unas fiestas como son las posadas, a lo mejor las cenas, los brindis navideños, los brindis de Año Nuevo, donde el consumo, decía yo, de vino, tabaco, comidas muy copiosas, abundantes, pues generan trastornos de esta naturaleza. Podemos ver la otra diapositiva en pantalla, que muy seguramente aquí sí es algo muy importante. Voy a tratar de acercarme un poquito al monitor con la finalidad y ojalá no me genere que me vaya yo a perder un poquito del audio, pero vamos a ir un poquito haciendo énfasis en cómo está la imagen en donde hay una persona que se queja pues de dolor abdominal y vemos justamente cómo la imagen tiene un cerebrito en uno de los círculos porque allí se inicia pues el estímulo para presentar las molestias asociadas a una serie de factores que pueden ser tanto medicamentosos como de la alimentación que entran al tubo digestivo y que van a ocasionar el malestar abdominal en el colon. Hay un sanitario donde obviamente los factores que tienen que ver con diarrea van a estar presentes y que lógicamente se puede caracterizar desde 3 puntos de vista y lo primero que voy a decir es que hay sensación de pesantez y muchas veces el propio paciente dice, doctor, es que se me revuelven los intestinos, válgase la expresión porque así lo mencionas, me dan vueltas las tripas, pues se oye el ruido que tengo y me da mucha pena estar platicando con mis compañeros, con mis amigos, porque eso para mí es muy incómodo. Pues así pasa, esa es una realidad. Aquí digo, la pena
hay que hacerla a un lado, pero desafortunadamente ocurre. La otra imagen pues habla lógicamente de esa sensación incómoda de dolor, y la última como la formación de burbujitas de gas que están presentes en el intestino y que tienen que ver con este tipo de problemas, como bien lo hemos mencionado. De tal manera que, bueno, pues todos estos factores por sí mismos nos dicen que hay justamente este problema que tiene que ver con intestino irritable. Así que si está usted ubicándose en alguno de estos aspectos que estamos mencionando, muy seguramente ha padecido o ha tenido usted este tipo de problemas. Sigo aprovechando porque, bueno, nos siguen llegando también saludos, felicitaciones y más preguntas que aprecio de verdad mucho, porque para esto es este programa. Justamente este programa tiene la finalidad de poder disipar en la medida de lo posible todas estas dudas, y quiero aprovechar, bueno, pues para enviarle saludos. Aquí se reporta Vicky Ra y ella dice o pregunta: ¿el no tener vesícula es un factor para padecer colitis? Fíjese que la vesícula biliar, si fue extraída o fue operada por presencia de cálculos o por alguna otra razón, interviene mucho en los factores de la digestión. Generalmente, si no es un factor como tal determinante para sufrir colon irritable o intestino irritable o colitis, sí determina pues que el consumo de grasas excesivo o en ocasiones la cantidad de alimentos que se están consumiendo no puedan tener un proceso digestivo adecuado. Debido a esto, sin embargo, es un factor, pues llamémosle, de riesgo para la presentación, sin que necesariamente sea una causa que dependa de no tener la vesícula. También María del Carmen Fortuny vuelve a preguntar: doctor, ¿el tomar muchos medicamentos puede ocasionar también estreñimiento? Yo creo que esto fundamentalmente, María del Carmen, depende mucho del tipo de medicamentos. Por ejemplo, hay medicamentos que se utilizan para control de enfermedades tiroideas que enlentecen por sí misma la movilidad o motilidad del intestino grueso y pueden ocasionar obviamente estreñimiento, al igual que ciertos antidepresivos. Hay personas que, además de padecer o sufrir el colon irritable, tienen otros trastornos, pues como la diabetes, que ya influye por sí mismo, como la hipertensión arterial o problemas de cardiopatías, pero que además pueden tener, como lo dije en un principio, ansiedad o depresión, y si toman estos medicamentos, muy seguramente se va a ver afectada la función intestinal y por consecuencia también el hecho de sufrir estreñimiento. Muchísimas gracias, María del Carmen Fortuny. Emma Ruiz, de la Ciudad de México, ella pregunta: ¿tomar agua al final de una comida evita la inflamación o la incrementa? Fíjese que en la gran mayoría, Emma, de los estudios, y hablo de estudios pues de investigación, artículos científicos, no tiene como tal una asociación. De hecho, aquí yo creo que depende mucho de tomar el líquido al final o de manera intermedia, también de qué tipo de líquido se refiera, ¿verdad? Si es agua natural, muy seguramente no ocasionará tantos trastornos inflamatorios como aquellas aguas que van endulzadas, que pueden causar obviamente fermentación y que en general sí pueden perpetuar ya un síndrome de intestino irritable. También Mariana Aragón Luna, ella dice: saludos, doc, ¿puede hablar más acerca del síndrome de intestino irritable y su relación con trastornos de estrés, ansiedad, depresión? Muchas felicidades por el programa. Muchas gracias, Mariana. Creo que esta pregunta sí es muy importante desde todos los puntos de vista, porque es lo que decía yo: una persona que está deprimida o que sufre también de ansiedad, por eso no hemos quitado esta imagen, porque es la teoría donde está justamente el cerebrito en el primer círculo, donde esta teoría se apoya desde el punto de vista de ciertas sustancias que son producidas en el cerebro y que finalmente el tubo digestivo funciona como un receptor de estas sustancias, serotonina, entre otras de estas, y sobre todo que tienen que ver con eso que nosotros llamamos alegría, tristeza, ansiedad o depresión. Entonces, sí tiene mucho que ver esto que pregunta Mariana Aragón, y que le agradezco de verdad, una muy interesante pregunta. Igual, María del Carmen Fortuny vuelve a preguntar que si padecer colitis o colon irritable puede llegar a convertirse en cáncer de colon. ¿Y qué le parece si vamos a una pausa? Regresando de esta pausa, respondo esta pregunta que verdaderamente también es importante, porque es ahí donde estriba el verdadero problema del síndrome de intestino irritable. ¿Evoluciona o no evoluciona a cáncer de colon? Estamos de regreso con todos ustedes. No se vaya, que la pausa es muy breve.
Estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Y bueno, pues esta noche estamos charlando de un problema de salud muy importante, muy interesante, como lo es el síndrome de intestino irritable. Quiero agradecer de verdad a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión, a toda la audiencia que está escuchando, que está viéndonos en este momento en tiempo real, a quienes están participando con nosotros. Realmente es muy halagador responder sus preguntas, es un honor de verdad poder hacer este tipo de programas para que todos ustedes disipen sus dudas, disipen sus preguntas. Y también quiero decir que bueno, tengo muchas preguntas hechas propiamente a nuestro chat de este programa, al 2281-3312-68 vía WhatsApp, al igual que preguntas que tenemos ya en tiempo real. Y bueno, vamos a irle dando lectura porque siempre lo hemos dicho que el tiempo no nos ayuda mucho. Créanme que vamos a leer todas sus preguntas, todos sus comentarios. Y aquí nos preguntan ¿qué es un divertículo en colon? Bueno, un divertículo, traigo por allí una imagen que para quien hizo esta pregunta le ruego que se quede con nosotros en la transmisión porque la vamos a pasar en un momento más. Pero finalmente la definición es una formación sacular, es un saco que se forma en el colon, que no tiene nada que ver pues con intestino irritable, pero que puede estar asociado en un momento determinado. Es decir, una persona que sufre intestino irritable puede tener también enfermedad diverticular. Alguien preguntó también qué es una polipectomía. Bueno, pues una polipectomía es un procedimiento endoscópico que se hace propiamente para retirar a través de una instrumentación especial vía endoscopía o vía colonoscopía, ¿verdad? Eso que se llama pólipo y es una formación mucosa que puede ir desde pocos milímetros hasta ser verdaderamente tumoraciones que en la gran mayoría hay que enviar al patólogo o al anatomopatólogo para su estudio, debido a que se debe conocer qué características tiene este tipo de pólipos. Alguien también pregunta que si el estrés puede ser causante de colitis. Claro que sí. De hecho, el estrés es una de las principales causas de síndrome de intestino irritable, colitis o colon irritable. Y alguien también nos pregunta, bueno, vamos a pasar para allá en un momento, sobre el tratamiento para la colitis y también cuál es la edad promedio para padecer colitis. Los niños desde recién nacidos sufren colitis, sufren o padecen este tipo de problemas. Recuerden ustedes de aquello que le llaman cólicos del recién nacido, que inclusive hay que llevar a los niños al pediatra, ahora al gastroenterólogo o gastroenteróloga pediatra, porque desde esa edad se sufre o se padece de colitis. Y la edad promedio para padecer colitis, bueno, decíamos que desde recién nacidos hasta cuando todavía pues el colon está funcionando. Alguien pregunta y dice de esta manera: pregunto si la colitis nerviosa la originan los problemas emocionales. Totalmente. El término colitis nerviosa, lo comentaba yo al inicio de este programa, pues es un término que de alguna manera vamos nosotros quizá encauzando de acuerdo a las características del paciente o de la paciente. El nombre correcto pues es intestino irritable, síndrome de intestino irritable o colon irritable. ¿Y qué tipo de alimentos contribuye a que se agudicen? Pues decíamos todos los alimentos que son formadores de gas, irritantes, grasas, condimentos, el propio café, alcohol, tabaco. La pregunta que tiene que ver con, decíamos que nos fuimos al corte y preguntaba la señora María del Carmen Fortuny que si el colon irritable puede evolucionar o desencadenar cáncer de colon. No, cuando no existe un factor de riesgo. Es decir, por sí mismo, el síndrome de intestino irritable no es un factor desencadenante para cáncer de colon, excepto que exista en la persona el antecedente familiar o alguna lesión, obviamente, que se localice en el colon después de haber hecho estudios de diríamos tanto de apoyo diagnóstico como de laboratorio, así como de gabinete, que en un momento más vamos a hablar de esto. Y también nos hacen una pregunta: doctor, una persona que siempre tiene inflamación de estómago y que cada que come siente dolor abdominal y le da diarrea, ¿tiene algo que ver con la colitis? Yo creo que estamos ante un caso de esta naturaleza y muy seguramente pues tendrá que consultar usted al médico especialista. También
nos manda una felicitación a la señora María Luisa, dice: Dios les bendiga por su valiosa información, gracias por su trabajo tan noble, muchísimas gracias. Agradecemos también a todos quienes nos ven por www.emss.com.mx, que es nuestro portal en donde estamos transmitiendo también de manera simultánea. El psicólogo Carlos Castro, a quien le mando un saludo, él dice, ¿cómo viven? Perdón. A ver, tengo aquí mal este dato, discúlpenme, vamos a pasar a otra información. Tenemos en pantalla algo que es muy importante y que debemos nosotros de considerar para el hecho de cómo diagnosticar o cómo llegar al diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Y es que uno de los aspectos importantes que nunca van a pasar ni van a estar fuera de vigencia es realizar una historia clínica adecuada, minuciosa, encaminada a descartar otros problemas que el paciente esté refiriendo, tomando en consideración los síntomas por los que acude. De allí que, bueno, parte de este protocolo de estudio para los pacientes con intestino irritable, pues incluyen exámenes de laboratorio. Como tal, los exámenes de laboratorio no nos van a decir una persona padece o no padece intestino irritable, pero sí nos van a ayudar a descartar otro tipo de enfermedades que puedan también cursar con problemas relacionados con colon. Menciono en esta diapositiva también la idea de realizar un ultrasonido abdominal, el estudio de colon por enema, que es un estudio que sigue vigente en nuestros tiempos, aunque haya otros estudios o procedimientos diagnósticos muchísimo más sofisticados. Es un estudio radiológico que nos sigue de verdad llevando información muy valiosa de ese paciente al que se le ha practicado. Y bueno, la colonoscopía, que muy seguramente todos quienes siguen nuestra transmisión estarán interesados en saber por qué una colonoscopía debe realizarse a pacientes con este tipo de síntomas o este tipo de signos, y de los cuales vamos a hablar en un momento más adelante. Tenemos ya las preguntas también. Vuelve a preguntar Vicky Ra: ¿la actividad física diaria podría ayudar a mejorar el padecimiento? Totalmente. De hecho, parte de lo que se sugiere dentro de las medidas, no nada más preventivas, sino también de manejo o de tratamiento de estos problemas, es la actividad física, sugerida como de 30 a 45 minutos diarios, actividad física exclusivamente o exprofeso o especialmente dedicada para el ejercicio físico. No se vale decir: yo trabajo y mi trabajo es caminar todo el día, prácticamente muchas cuadras, porque en realidad no está considerado como ejercicio físico. Esa es una parte, pues, que como tal se desempeña. Entonces, para quienes nos han preguntado, están las respuestas. También Amanda Campos dice: felicidades, doctor, y a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias, Amandita, por su comentario. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que también considero es muy importante. Miren, aquí en pantalla ustedes estarán viendo en este momento lo que es un ultrasonido abdominal. Realmente les quiero decir, porque también es parte de lo que debo decirles, en la actualidad yo siempre he recomendado que el ultrasonido abdominal lo haga un experto especialista en radiología, que son quienes deben hacer este tipo de estudios. En realidad, muchos pacientes en ocasiones preguntan: doctor, ¿su consulta incluye la realización de un ultrasonido? No, el gastroenterólogo no es radiólogo. Y lo digo con toda franqueza, porque en la gran mayoría de las ocasiones se da como que una idea de que esto se tiene que hacer como parte de una consulta médica, y para nada. El ultrasonido debe ser realizado por un experto en radiología. Y bueno, aquí debo mencionar que si usted está viendo la pantalla en este momento, seguramente verá prácticamente como nubarrones blancos en este estudio, pues todo eso es gas intestinal. Si bien es cierto, el ultrasonido no es un estudio que nos diga usted padece de colon irritable, pero sí ayuda a descartar otros problemas a nivel vesicular o de vesícula biliar, de hígado, páncreas y riñones, que en muchas de las ocasiones el dolor abdominal no está asociado ni relacionado con nada que tenga que ver con colon. De manera que la utilidad del ultrasonido abdominal, pues sí, es importante para este tipo de problemas. Vemos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí en esta estamos viendo lo que se llama colon por enema. En pantalla usted estará en este momento justamente teniendo a su alcance un estudio que tiene que ver con llenar, pues,
de medio de contraste toda la silueta del colon o todo el colon, todo el interior del colon. Y es un estudio que nos demuestra verdaderamente muchos cambios importantes, incluso un estudio que debe ser previo a realizar una colonoscopía, por distintas razones, porque además de ver el interior, podemos ver lo que se llama también mucosa del colon. Entonces, este estudio sigue vigente, se sigue como tal indicando, y que tiene que ver, pues es un estudio radiológico, también hecho por radiólogos. Este no lo hace el gastroenterólogo, sino hecho por radiólogos. Vemos una siguiente imagen, por favor, para que nuestro auditorio tenga justamente una idea relacionada con lo que estamos viendo. Bueno, en esta imagen, lo que preguntaba hace un momento alguien de nuestro auditorio, de nuestra audiencia, respecto a los divertículos. Voy a acercarme un poquito para señalarles justamente dónde están la formación de los divertículos, para que ustedes lo puedan ver, y es que en la gran mayoría son formaciones saculares, o estos saquitos que parecen pues como bolitas llenas de algo blanco, de un material blanco, son los divertículos, y propiamente diagnosticados a través de esto que se llama colon por enema. Vemos una siguiente imagen que nos estará demostrando justamente qué cambios pueden existir y qué también información nos puede dar este estudio de colon por enema para la sospecha de cáncer de colon. Y es que este estudio pues es muy importante. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, y lo voy a señalar también, en esta zona donde además hay una flecha que en su pantalla aparece de color negro, se ve como una zona más cerrada del intestino grueso o del colon, y eso es un cambio que tanto radiológicamente como desde el punto de vista de la interpretación pues del gastroenterólogo sugiere cáncer de colon. Lo puse como un ejemplo de la utilidad del colon por enema, no porque el colon irritable conlleve a la formación de cáncer. Pero bueno, es algo muy importante que debemos todos tomar en cuenta. Tenemos otra diapositiva, si nos hace favor. A ver, vamos a darle al enlace, y con el debido permiso y reconocimiento del derecho de autor que tiene este material, les voy a mencionar brevemente que esto es una colonoscopía. Si nos enlaza ahorita el link, seguramente la estaremos viendo en unos segundos más, para que ustedes vean justamente cómo es esto de realizar un estudio de colonoscopía, que entre otras cosas pues se determina o se diagnostica como normal. Vamos a esperar nada más si nos enlaza. Si no nos enlaza, bueno, no hay problema, pasamos a la siguiente. Un doble clic, ¿no? Vamos a esperar. ¿Sí lo tenemos? No. Ok, bueno, no fue posible pues tener esta información. A ver, vemos la siguiente, por favor. La gente que está viendo. Sí. La gente que está viendo el programa. Ajá. A ver, vamos a esperar para pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues agradecerles a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión. De verdad que les agradezco, les aprecio mucho sus saludos, felicitaciones y demás comentarios justamente para nuestro programa de esta noche, en donde estamos charlando de síndrome de intestino irritable. Realmente un tema muy importante, muy interesante de salud, que todos deben de conocer, todos quienes en este momento tienen de alguna manera un trastorno digestivo, pues es importante que se considere en ese sentido, de tal forma que bueno, pues vamos a esperar un momentito nada más que nos pueda poner la producción el material que tenemos aquí en diapositivas. Y yo quiero comentar que dentro de los aspectos más importantes, no nada más del diagnóstico, sino de lo que tiene que ver con el tratamiento, existe justamente todo lo que es las situaciones de los aspectos en la alimentación. Preguntaba alguien justamente de nuestros seguidores o de la audiencia el tipo de alimentos o qué tratamiento debe tener el síndrome de intestino irritable. Pues bueno, yo creo que aquí son dos aspectos importantes que hay que considerar, y uno es desde el punto de vista de los medicamentos. Justamente lo tenemos ya en pantalla, muchísimas gracias. La cuestión que tiene que ver con los medicamentos, en el entendido pues de el hecho de consumir alimentos que no contengan formación de gases. La gran mayoría de los alimentos finalmente
por el proceso natural que tiene que ver la digestión, va a formar gases. Pero la pretensión pues es del grupo de los cereales, del grupo de los tubérculos, algunos aspectos de los aceites, en el caso del aceite de oliva, frutas, linaza, algunos cereales sobre todo que son importantes para mejorar todos estos aspectos relacionados con el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Y bueno, pues obviamente por el otro lado los alimentos prohibidos, entre ellos pues el chocolate, el picante, azúcar, gas, alcohol, cafeína. En realidad, en alguna ocasión, justamente en un congreso pues de gastroenterología, se mencionaba que no había una dieta como tal establecida para los casos de pacientes con síndrome de intestino irritable. En muchas ocasiones hasta comer una manzana puede producir fermentación, distensión o dilatación de las asas intestinales y causar dolor y obviamente muchos de los trastornos que van a generar o van a perpetuar esto de la colitis o colon irritable. Vamos a pasar la siguiente diapositiva, por favor. Creo que en ese sentido son todos en cuanto a lo que tiene que ver con aspectos de la alimentación. Y el otro factor que tiene que ver con este tema tan importante como lo es el síndrome de intestino irritable es el factor preventivo. ¿Cuánto de lo que estoy haciendo dentro de mi alimentación, dentro de mis hábitos de vida? Y hablamos pues, porque fue uno de los aspectos muy importantes que se mencionaron durante esta charla, el estrés, ansiedad, depresión, factores pues propiamente de la alimentación, una vida sedentaria que muchas veces por falta de tiempo, falta de oportunidad, en ocasiones porque pues los horarios de trabajo son muy complejos y no nos permiten realizar algún ejercicio físico, se llevan a cabo. Entonces, si se trata de prevenir que todos estos aspectos del intestino irritable se presenten de manera pues realmente agresiva o grave, creo que es momento de comenzar por una alimentación saludable, sana en la medida de lo posible, hacer ejercicio físico, como bien lo habíamos mencionado, de unos 20 a 30 minutos diariamente para poder llevar a cabo también la eliminación de muchos aspectos tensionales. Y obviamente el dejar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Creo que es importante acudir al médico especialista, sobre todo por una situación que normalmente llega a ocurrir en nuestros días, y es que la gran mayoría de las personas que tiene o ha presentado algún signo o síntoma de intestino irritable recurre con mucha frecuencia a la automedicación, sobre todo por los aspectos también comerciales de la televisión, que muchas veces dicen, si tú tienes esta molestia, no importa, come todo lo que quieras, pero tómate tal medicamento que te lo va a quitar. Y la realidad no es así. Hay que llevar un tratamiento ordenado, vigilado por el especialista, en este caso el gastroenterólogo, y que además de todo oriente al paciente, que si es necesario que participe el nutriólogo, que participe el psiquiatra o el psicólogo para tratar problemas relacionados desde el punto de vista emocional, también es importante. De tal manera que los aspectos que tienen que ser justamente con relación a esto de la prevención, del tratamiento, es multidisciplinario también en muchos aspectos. Y bueno, aquí creo que hay una cuestión también muy importante que decirles a todos ustedes, que bueno, pues prácticamente el tiempo se nos está agotando. Créanme que ha sido un tema pues muy importante para mí, muy valioso para tratar con todos ustedes. De verdad que algo que aprecio mucho es que hayan seguido nuestra transmisión esta noche a través de nuestras plataformas de internet. Si usted tiene un problema de esta naturaleza o detectó que durante la charla hay muchos de los datos clínicos, signos y síntomas que aquí mencionamos, muy seguramente padece este problema de intestino irritable. Si usted además tiene una personalidad aprensiva, sufre de depresión o sufre de ansiedad, seguramente requiere un tratamiento adicional para tratar de mejorar en mucho
estos malestares. De manera que, bueno, pues yo sigo insistiendo en los aspectos que tienen que ver con la prevención y un tratamiento oportuno y adecuado. De esta manera, bueno, pues estamos agotando nuestra charla de este día, no sin antes agradecerles a todos quienes siguieron nuestra transmisión a través de revistasinrecreo.com, en especialistas médicos al cuidado de su salud y por www.emcs.com.mx. De verdad que es un verdadero gusto hablar, charlar para todos ustedes de temas de salud tan importantes y sobre todo que hayan dejado y hayan hecho una conciencia y una reflexión en todos ustedes. Yo me pongo a su disposición, también a nivel privado, estoy justamente en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, número 3344, consultorio 102, en el 843-3373, quedo a sus órdenes para cualquier atención médica que ustedes requieran. Y bueno, pues de esta manera estamos llegando prácticamente al final de este programa, no sin antes agradecerles a todos quienes siguieron nuestra transmisión, como lo dije anteriormente, por todas nuestras plataformas de internet. La próxima semana tenemos la participación de un buen amigo ya de este programa, especialistas médicos al cuidado de su salud, me refiero al psicólogo Carlos Castro. Él va a tratar un tema también muy sensible para estas fechas y lo ha denominado cómo viven las fiestas decembrinas los hijos de padres divorciados. Fíjese usted, un tema que es muy sensible, que es de verdad muy puntual en esta situación emocional que seguramente nuestro invitado abordará de manera profesional y magistral. Quiero agradecerles a la producción de este programa, especialistas médicos al cuidado de su salud, a la producción de Revista Sin Recreo por todo el apoyo, la gentileza de sacarnos al aire, pero principalmente agradecerle a todos ustedes que esta noche siguieron nuestra transmisión. De verdad que son todos muy amables. Yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Los espero la próxima semana en una emisión más de nuestro programa Especialistas Médicos al cuidado de su salud en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Recuerde usted, cuide su salud, aquí le decimos cómo. Que tengan todos un excelente fin de semana y hasta el próximo viernes.